Mi hermana con derecho me hizo dormir afuera en la nieve para que sus niños pequeños pudieran tener mi habitación. Perdí a mi madre biológica cuando era muy joven. Y mi padre se volvió a casar cuando yo tenía 9 años con una mujer 20 años mayor que él, que ya tenía 10 hijos adultos. Me gusta la idea de tener hermanos. Pero como eran adultos, ninguno vivía con nosotros. Hasta que ese se mudó. Ese tenía 20 y tantos años y vivía en Florida con su esposo y sus 3 hijos. Estaba embarazada de gemelos en el momento de la historia. Ella tenía creencias religiosas en contra del control de la natalidad. De ahí la gran cantidad de hijos. Ese y su esposo atravesaron tiempos realmente difíciles. Perdieron sus ingresos, su casa fue embargada y uno de sus vehículos fue embargado. Se estaban declarando en quiebra, por lo que les resultó muy difícil obtener la aprobación para alquilar un apartamento. Ese llamó a mi madrastra y le preguntó si era posible que se mudaran a la casa de mi papá hasta que pudieran recuperarse. Mi madrastra y papá estuvieron de acuerdo. Así que ese metió a toda su familia en una camioneta pequeña y condujo desde Florida hasta el noroeste del Pacífico. Ahora la casa de mi papá no es enorme. Es un 3BD1, 5 bat. Era solo yo, mi papá, mi madrastra viviendo allí en ese momento. Cuando ese se mudó, ella y su esposo se hicieron cargo del dormitorio de invitados. Lo convirtieron en una guardería parcial. Ella debía nacer cualquier día. Sus 2 menores, 2 años, 4 años, obtuvieron mi dormitorio. Su mayor, 5 años, consiguió un dormitorio improvisado en la oficina. Ahora tenía 13 años en ese momento. Estaba enojado porque me echaron de mi habitación. Ese y mi ese me explicaron que era porque los niños pequeños necesitaban un dormitorio real. Pregunté dónde se suponía que debía dormir. Su respuesta: el viejo RV en ruinas detrás de nuestro garaje. Este RV pertenecía a SM. No funcionó. No estaba conectado a la electricidad, la plomería o el agua. Básicamente, se sentó detrás de nuestro garaje y recogió hojas. No quería quedarme ahí fuera. Mi papá estuvo de acuerdo en que no era el mejor lugar para un 13 años. Él y mi SM tuvieron una gran discusión al respecto. Mi papá eventualmente cedió. Él prácticamente deja que mi SM haga lo que quiera. Mi SM y ese intentaron que pareciera más genial de lo que realmente era. Ellos decían cosas como: te consigues un RV completo para ti. Puedes ser tan ruidoso como quieras. Normalmente, hubiera sido bueno tener mi propio lugar afuera a esa edad. Excepto que era noviembre. Se enfrió muy rápido. Mi papá intentó aislar la casa rodante lo mejor que pudo. Para mí, arrastraron cables de extensión y calentadores portátiles a la parte del dormitorio de la casa rodante. Tuve que dormir en un saco de dormir debajo de 2 edredones. Y siempre tuve frío. Odiaba ese RV. Vivía con el miedo eterno de que los calefactores portátiles me prendieran fuego mientras dormía. No podía hacer los deberes ahí afuera porque la linterna que usaba no emitía suficiente luz y mis manos siempre estaban demasiado frías. Si tenía que ir al baño en medio de la noche, tenía que salir con un frío glacial, ir a la casa a usar el baño, volver afuera en el frío glacial de regreso a mi casa rodante. El último clavo en el ataúd fue la tormenta invernal de diciembre. De la noche a la mañana obtuvimos un pie de nieve seguido de una tormenta de hielo. Realmente raro para el noroeste del Pacífico. La luz se cortó alrededor de la medianoche. Me desperté a las 4 de la mañana porque estaba helada. Pensé para mí mismo: prefiero dormir en el piso duro de la sala de estar y luego en este infierno helado agujero, y traté de salir de la casa rodante. No pude abrir la puerta. La tormenta de hielo había congelado todo el exterior del RV en una gruesa capa de hielo. Me abrigué lo mejor que pude y me senté allí temblando durante 5 horas. Mi papá salió temprano en la mañana para ver cómo estaba. Tuvo que usar un mazo/palanca para abrir la puerta del RV. Papá puso el pie en el suelo después de eso. Le dijo a SM que no había forma de que me quedara más en esa casa roda. Terminé quedándome en una colchoneta para acampar en la sala de estar/cocina durante el siguiente año. No tenía privacidad después de que ese tuvo a sus gemelos. Solía levantarse a cualquier hora de la noche para hacerles biberones.
Ella me despertaba cada vez. Tuve mi primer día durmiendo en esa colchoneta de campamento, me desperté con mi sobrino sacudiéndome porque pensaba que estaba herida mientras dormía. Increíblemente, vergonzoso. Ese y su esposo tardaron un año en recuperarse. Optaron por quedarse aquí en lugar de regresar a Florida. Pero al menos se mudaron a su propia casa. Así que recuperé mi habitación. Ese y yo nunca nos llevamos bien después de eso. Me quejaría del incidente del RB, y ella diría que no era gran cosa. Me quejaría de ello SM. Ella preguntaba: ¿hubieras preferido que tu hermana no tuviera hogar? Solo mi papá realmente se puso de mi lado, diciendo que deseaba haber pensado en las tormentas de invierno antes de permitirme quedarme allí. Está agradecido de que no me pasara algo terrible. Todo esto pasó hace 20 años. Realmente nunca lo pensé mucho hasta hace poco. Ese ha estado tratando de volver a mi vida. Comencé una pelea familiar bastante grande por este incidente. Publicaré un enlace sobre esa pelea en r/aita si puedo. Además, todo el mundo sigue preguntando por qué mi hermana y su esposo no se limitaron a tomar la RB. Recuerde que en ese momento estaba embarazada de gemelos. También fue un embarazo un poco complicado. Los tuvo mientras se quedaba en nuestra casa. Mi conflicto es que mi hermana se acercó a mí después de 20 años. Quiere que sea la madrina de su nieto más nuevo. Me negué alegando que no creo que quiera una relación con ella. Me encantaría estar en la vida de mis sobrinas y sobrinos, pero no si se trata de mi hermana. Le pedí disculpas por cómo me trató. Ella y mi madrastra dijeron que estoy siendo un idiota por guardar rencor tanto tiempo. 1. Dile a ese: no estoy interesado en tenerte en ningún lugar de mi vida y mucho menos en futuros hijos míos. 2. Dile a SM que ella tampoco es bienvenida en tu vida porque no debería serlo. 3. Papá tiene mucho que compensar por esa basura. Esto es negligencia criminal. Podrías haber pasado a mejor vida. Tu hermana es una de esos típicos estúpidos egoístas católicos temblorosos mormones que tiene demasiados hijos, mucho más allá de su capacidad para cuidarlos y sin estabilidad financiera, por lo que simplemente se estrella contra la buena voluntad de su familia. Tienen albergues para mujeres embarazadas y sin hogar. De hecho, tenían más durante ese tiempo que ahora. También tenían PP y mejores recursos del Departamento de Bienestar. Es vaga y egoísta y su madre es vaga y egoísta. Su familia, como la mayoría de las familias con sus creencias, es extremadamente cruel. Todos estaban fuera de lugar y su padre le falló por completo a sus hijos, siendo tan patéticamente azotados que permitiría que alguien descuidara a su hijo. Todo esto es tóxico por todas partes. Este es exactamente mi punto cuando planteo un argumento. Les dije que podría haber ido a mejor vida. Es un verdadero abuso. Mi madre es una narcisista masiva y cree que soy incapaz de abusar. Mi papá sabe que fue una idea horrible. Se ha disculpado profusamente por permitir que eso sucediera. Hace un par de años, en realidad estaban haciendo que remolcaran la vieja casa rodante. Yo estaba allí cuando sucedió y papá me llevó a un lado y se disculpó por hacer que me quedara allí. A menos que hubiera un problema, sus tres eran lo suficientemente pequeños como para disfrutar compartiendo una habitación. Ella podría haberlo hecho una aventura para ellos y al menos dejarte tener la oficina. Si la RB fuera una opción tan maravillosa, como pareja adulta casada deberían haberla tomado y así todos los adultos podrían haber tenido su propio espacio. No te culpo por los sentimientos de resentimiento. Ella estaba embarazada de gemelos en ese momento. Estaba a punto de estallar cuando se mudó a la casa. No se puede quedar exactamente afuera en la caravana helada con bebés.